Ciclos económicos y fases. Tras períodos de prosperidad viene otros de estancamiento y crisis. Así que desde mediados del siglo XIX no han dejado de estudiar y de profundizar en las causas estructurales que se encuentran detrás de los ciclos y de las crisis con el fin de anticiparse a ellos y atenuar las fases de estancamiento y depresión. Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes en la actividad económica, sin embargo, estas fluctuaciones no son periódicas. Por ello los analistas usan indicadores, con el fin de conocer en qué momento del ciclo nos encontramos. Las fluctuaciones de los ciclos se materializan en variables agregadas como el PIB, el empleo, los precios, los tipos de interés, etc. La mayoría de las variables se mueven en la misma dirección, pero a tasas diferentes. El Premio Nobel de Economía Paul Samuelson entendía el ciclo económico como una oscilación de la producción, la renta y el empleo de todo un país, que suele durar de 2 a 10 años, aunque también hay ciclos mucho más largos, que se caracterizan por una expansión o contracción general de la mayoría de los sectores de la economía. Las autoridades monetarias y económicas estudian los ciclos para tomar decisiones sobre los tipos de interés, los impuestos, el gasto público o la masa monetaria. Cuando perciben que la economía está creciendo por encima de su potencial, elevan los tipos de interés, reducen la masa monetaria, aumentan los impuestos y suelen contraer el gasto público. Y toman las medidas contrarias cuando la economía se encuentra en la fase descendente del ciclo, para estimular su crecimiento. En definitiva, los gobiernos aplican medidas contracíclicas para prolongar los años de crecimiento sostenible y los ciclos sean atenuados. Con ello, los inversores pueden planificar con menos riesgo e incertidumbre sus inversiones. Los empresarios también tratan de conocer la posición en la que están en el ciclo para tomar decisiones. Cuando la economía se encuentra en fase de expansión, las expectativas de inversión son buenas. Por el contrario, en las fases de estancamiento o recesión, las inversiones se hacen con mucha más cautela y en menor cuantía. Las decisiones de los inversores, por tanto, suelen tener un comportamiento procíclico. Los ciclos económicos pasan por una serie de fases. Esas fases las determina fundamentalmente la variación del PIB, que es la variable económica más importante en el análisis de los ciclos. Conforme al PIB, lo más habitual, como consecuencia del progreso tecnológico, es que una economía esté en crecimiento, pero en ocasiones este crecimiento es muy bajo, como es el correspondiente al período que sigue tras una recesión, recuperación. En ese periodo, las autoridades económicas suelen bajar los tipos de interés para estimular el consumo y la inversión. Durante los períodos de recuperación y de expansión, las tasas de crecimiento, además de positivas, son crecientes. También en los períodos de estancamiento y recalentamiento la economía sigue creciendo, pero lo hace cada vez a tasas menores. El crecimiento se ralentiza. Con frecuencia, estos períodos son provocados por las autoridades económicas para explotar burbujas, como ocurrió en Estados Unidos en marzo de 2000 con la burbuja tecnológica de las .com. En ocasiones, en un ciclo económico se produce una depresión en lugar de una recesión. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Técnicamente, se considera que una economía entra en recesión cuando sufre 2 trimestres consecutivos con caídas en el PIB. Se utiliza como medidor el PIB intertrimestral. En la figura podemos observar que entre 2008 y 2009 España ha atravesado una recesión, pues durante 6 trimestres ha sufrido caídas en el PIB intertrimestral. Para distinguir una depresión de una recesión se suelen seguir 2 criterios desde el punto de vista del PIB. Una economía sufre una depresión si experimenta una caída en su PIB real superior al 10%, o cuando sufre una caída del PIB que dura más de 3 años. La Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos cumple ambas condiciones, porque el PIB cayó alrededor del 30% entre 1929 y 1933. En los países desarrollados las depresiones son muy infrecuentes. En realidad, la diferencia entre una recesión y una depresión es una cuestión más compleja que una simple diferencia de duraciones o de tamaño. Las causas de la caída también son importantes para establecer la diferencia entre ambas. Una recesión muchas veces surge porque se ha aplicado una política monetaria restrictiva, pero una depresión es el resultado del estallido de una burbuja de crédito y de activos, una fuerte contracción del crédito y un descenso en el nivel general de precios con fuerte aumento en la tasa de paro. La consecuencia directa de ello es que al afrontarlas se exigen políticas económicas diferentes. Una recesión provocada por una política monetaria restrictiva puede solventarse bajando los tipos de interés, pero la política fiscal tiende a ser menos eficaz debido a los retrasos que lleva asociados.
Por el contrario, en una depresión causada por una caída de los precios de los activos, una crisis crediticia y la deflación, la política monetaria convencional es mucho menos potente que la política fiscal. En una depresión, la política monetaria es poco eficaz porque existe un elevado riesgo de caer en una trampa de la liquidez. Una trampa de liquidez es una situación en la que los tipos de interés se han reducido a niveles próximos a cero con el fin de estimular el crecimiento económico por medio del consumo y la inversión. Sin embargo, la economía no responde a dicho estímulo porque las expectativas de los consumidores sobre el futuro son tan negativas que la proporción de ingresos que dedican al gasto, propensión marginal al consumo, es muy baja. Por otra parte, dado que hay deflación, los tipos de interés reales son positivos, aunque el nominal sea cero. Así pues, el gobierno debe entrar con una fuerte política de gasto e inversión que compense el retraimiento del gasto e inversión privados. Si las recesiones han sido más suaves y menos duraderas que en el pasado es por el mayor peso que tiene la administración pública en la economía. El Estado mantiene comportamientos contracíclicos. En las recesiones, el Estado, a diferencia de las empresas, no recorta gastos y empleos, o al menos no lo hace con la misma intensidad, lo que ayuda a estabilizar la economía, los ingresos fiscales caen automáticamente y las prestaciones por desempleo aumentan, ayudando a apoyar los ingresos. Es decir, entran en juego los estabilizadores automáticos. También se argumenta que el progreso tecnológico ha contribuido a alargar los períodos de crecimiento y a cortar las recesiones debido a que liberan recursos como consecuencia del aumento de la productividad y permiten mantener tasas de inflación bajas. En este mismo sentido juega el mayor peso del sector servicios en las economías. Por último, los gobiernos han mejorado mucho en sus políticas fiscales y monetarias para mantener tasas de crecimiento constantes. La aplicación de políticas monetarias de anticipación, con subidas de tipos de interés preventivas es un ejemplo de ello. Existen muchos tipos de ciclos económicos en función de su duración. En todo caso, y dado que cada ciclo presenta características diferenciadas, de otros más o menos análogos, y que solamente después de haberlo pasado es posible entrar en el análisis de las causas que lo motivaron, la tarea de un gestor debe centrarse en identificar la fase en la que nos encontramos y ser capaz de percibir las señales que indican cuáles son las tendencias de la actividad económica y en qué medida son consistentes o duraderas en el tiempo. Uno de los avances más notables de la macroeconomía en la relación del PIB con el ciclo económico es el cálculo del output gap. Además de representar bastante fielmente el ciclo económico, es útil para predecir aumentos de la inflación, así como para valorar las perspectivas económicas de un país o entender mejor el saldo presupuestario de la administración pública. Su gran inconveniente reside en la dificultad de cálculo por los supuestos que hay que hacer. Se necesita estimar previamente una variable no observada, que es el PIB potencial de la economía, y hacer supuestos en la estimación de las elasticidades de los factores de producción en la función de crecimiento. Por esta razón, en ocasiones, su estimación es controvertida. El output gap es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB real de una economía medido en porcentaje. El output gap es también una herramienta de gestión presupuestaria muy útil, pues permite descomponer el déficit público en dos partes, el estructural y el debido al ciclo, por lo que las autoridades pueden hacer una política fiscal y monetaria mucho más efectiva. En el gráfico, podemos observar que entre los años 2006 y 2008 la economía española estaba creciendo por encima de su PIB potencial. Eso puede explicar las bajas tasas de paro, el elevado diferencial de inflación con otros países del entorno o el superávit presupuestario. A partir de 2008 nuestra economía entra en una fase diferente del ciclo. Se ve claramente porque crece por debajo del PIB potencial o tendencial. Efectos del ciclo sobre los activos financieros. Los distintos activos financieros responden de forma distinta a las diferentes fases del ciclo. Durante la fase de expansión, el crecimiento del PIB es creciente y la inflación aún no es preocupante. De esta manera los tipos de interés se mantienen en niveles bajos. En este entorno las expectativas empresariales son buenas, por lo que las empresas invierten aprovechando que tienen control sobre los costes, inflación baja, los tipos de interés no son elevados y la demanda interna apoyada por el consumo es creciente, por lo que se espera que los beneficios empresariales aumenten. Así pues, es el entorno perfecto para invertir en renta variable. Es la fase en la que se puede asumir más riesgo. Como se está en fase de expansión, el crecimiento del PIB es sostenible, la confianza del consumidor mejora y el conjunto de los activos financieros está en una fase alcista, pero no todos suben al mismo ritmo.
En este sentido pueden ser recomendables los valores con betas más altas, las de las empresas que estén en sectores ligados al ciclo, como pueden ser las de energía o empresas relacionadas con commodities o materias primas. En cambio, son menos atractivos para invertir los sectores defensivos, con betas pequeñas o incluso negativas, como la sanidad o las utilities. Sí, además, el aumento creciente del PIB atrae inversiones de parte de otras zonas monetarias, entonces la divisa tenderá a apreciarse. La inversión en renta fija se mantendrá estable mientras no asomen riesgos inflacionistas. En cuanto a los activos monetarios, dados los bajos tipos de interés que imperan en la economía, los harán poco atractivos para el inversor. En algún momento de la fase de expansión el crecimiento del PIB hace pico y la inflación crece preocupantemente. Nos encontramos en la fase de recalentamiento de la economía. Las autoridades económicas comienzan a subir los tipos de interés para controlar los precios. Los beneficios de las empresas se estancan. La renta variable ya es cara y su volatilidad elevada. Conviene empezar a aumentar la liquidez y evitar los valores basados en bienes de consumos y de empresas del sector financiero. En el sector financiero la tasa de morosidad se encuentra en los valores mínimos del ciclo y sus beneficios en niveles próximos al máximo. El valor de las acciones es elevado. Es posible que el valor de la divisa se mantenga estable debido a que los altos tipos de interés pueden atraer inversiones de otras zonas monetarias, compensando el menor crecimiento futuro. Como el precio de la renta fija mantiene una relación inversa con las variaciones en los tipos de interés, la subida de tipos provocará bajadas en el precio de la renta fija, es decir, aumenta la rentabilidad de este tipo de inversiones. Los activos monetarios se revelan como una inversión muy atractiva debido al elevado nivel de los tipos de interés, que ahora se encuentran en la parte más alta del ciclo. Por otra parte, dado el elevado riesgo de que aparezca la fase de estancamiento, la inversión en el resto de los activos se ha vuelto más arriesgada, siendo este tipo de activos el destino de desinversiones en renta variable. A la fase de recalentamiento le sigue la fase de estancamiento. Durante este período el PIB crece a tasas cada vez más pequeñas y la inflación aún permanece alta. De esta manera los tipos de interés hacen pico. Es el peor entorno para la inversión en renta variable, ya que los beneficios empresariales se desaceleran e incluso bajan y la confianza del consumidor se debilita. Es una fase en la que la divisa tiende a depreciarse, ya que el crecimiento cada vez menor del PIB ahuyentará a las inversiones hacia otras zonas monetarias de mayor crecimiento. En esta fase es atractiva la inversión en renta fija porque, encontrándose los tipos de interés en valores elevados, este tipo de activo financiero se va a beneficiar de las bajadas de tipos de interés que se producirán cuando la inflación se estabilice y los bancos centrales quieran incentivar el crecimiento bajando los tipos de interés. Conviene invertir, por tanto, en los de mayor duración, que son los más sensibles a las variaciones en tipos de interés. Así pues, en esta fase se espera que suban los precios de la renta fija a medida que bajen las expectativas de inflación y los tipos a corto plazo. En ocasiones, a la fase de estancamiento le sigue un período de recesión. Suele ser de corta duración, entre 3 y 5 trimestres. Durante este período el PIB disminuye y la inflación está bajando. En esta fase los tipos de interés nominales alcanzan los valores más bajos del ciclo, mientras que los tipos reales llegan a ser negativos. Los beneficios empresariales están en sus peores niveles, el paro aumenta y el consumo es muy débil. La confianza de los consumidores es mínima. En este entorno la renta variable alcanza los valores mínimos, por lo que es el momento de comenzar a comprar. La divisa del país continúa su tendencia a depreciarse, pues con este cuadro macroeconómico tan deprimente de decrecimiento del PIB y bajo tipo de interés la divisa pierde atractivo frente a otras. Con los tipos de interés en niveles mínimos, en ocasiones con valores reales negativos, invertir en activos monetarios no es recomendable. Es mucho más aconsejable en esta fase invertir en renta fija, pero en títulos de deuda pública o en empresas de elevada calificación crediticia. Si la recesión se complica y da signos de convertirse en una depresión, lo que ocurrirá es una fuerte devaluación de activos, tanto de renta fija como de renta variable, por lo que conviene tomar posiciones de máxima liquidez. Valores refugio como el oro suben fuertemente. Por último, a la recesión le sigue un período de recuperación. Durante este período el PIB vuelve a crecer y la inflación sigue baja debido al elevado porcentaje de capacidad instalada no utilizada por las empresas, por lo que los tipos de interés permanecen bajos para estimular el rápido crecimiento. Las expectativas comienzan a mejorar y los beneficios empiezan a subir y a afianzarse, por lo que la renta variable vuelve a experimentar subidas.
A medida que el crecimiento se va confirmando, las utilities, compañías eléctricas y telecomunicaciones, que son valores defensivos, pierden atractivo frente a otros que van a experimentar crecimientos más rápidos, como bienes de consumo duraderos. La divisa tenderá a apreciarse, ya que partía de valores bajos y el crecimiento del PIB es creciente. Es un entorno atractivo para las inversiones extranjeras. Los activos monetarios continúan siendo poco atractivos porque los tipos de interés siguen bajos, aunque habrán dejado de ser negativos en términos reales. Los activos de renta fija se estabilizarán en precio. La parte del largo plazo comienza a ser más peligrosa en tanto en cuanto el crecimiento se va consolidando y las tensiones inflacionistas empiezan a vislumbrarse en el horizonte. La parte media de la curva y los bonos protegidos de inflación suelen ser una buena alternativa.